Buenas noches, estamos en el segundo bloque de Código Abierto con nuestro invitado especial, el consultor Carlos Guamán de DN Consultores, amigo de la casa y siempre colaborador eficaz en todos los temas de telecomunicación. Bueno, sí, mira, Carlos, como conversábamos hace unos minutos, la idea es hacer un balance de qué es lo que la percepción que teníamos sobre lo que había sido el discurso y en general en qué situación se enfrentaba el gobierno el próximo año en el sector telecomunicaciones, quiere decir móviles, fija, internet, la banda ancha y todo lo demás, ¿no? Pero antes de entrar a saco, digamos, como dirían, en el tema de telecomunicaciones, ¿qué les pareció el discurso? Bueno, mira, más allá de los comentarios que han sido más o menos abundantes sobre que la extensión que tuvo el discurso y en fin, y que ha tenido una forma más bien de enumeración de hechos, sí quisiéramos ir hacia un punto que no ha sido tan comentado, que está muy bien y es muy coherente con la política del gobierno actual, una orientación, una inclinación hacia temas de corte social para resolver los temas estructurales que hay en el país y que reconocemos todos. Pero lo importante es que cuando tú operativizas un plan debes explicar lo que vas a hacer y puesto un número seguramente de las acciones que vas a ejecutar, pero de la mano con eso cómo lo vas a financiar. Y ahí sí nos parece que ha faltado en el discurso, es decir, si uno pone en el fil de la balanza todas las acciones que están planteadas y cómo lo vas a financiar, esa parte cómo vas a financiar que convierte la visión o la buena intención en realidad. Es lo que creemos que se evitarían temas como el de ahora con el seguro, o sea, el seguro general oncológico para toda la población. Por ahora ejemplo, está criticado en varios... Ya salió la ministra a decir que no se trata de para todos, ¿no? Aunque el discurso dice nadie se quedará sin atención. Claro. Ya ha salido la ministra Trivelli a decir, estamos hablando solamente de los más pobres. Así es. ¿No? Pero cuando sabemos que los tratamientos para cáncer son incluso caros para las clases medias e incluso para las clases medias altas, entonces ese nadie se quedará. Es como lo de pensión 65, ¿no? Que primero era pensión 65 para todos y luego que iban reduciendo de una manera lógica, ¿no? Pero efectivamente le faltó decir cosas un poco más precisas, ¿no? Y a ti, Jorge, ¿qué te pareció? Este listado de, digamos, sectorial largo, ¿te pareció consistente? No veas, a mí en realidad lo que me ha parecido es que este discurso en realidad es el informe de entrega de cargo de Óscar Valdés, ¿no? Es decir, hasta aquí llegué, esto fue lo que hice, acá tiene el señor presidente, y él agarró y dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo 2 días para hacer un discurso con los nuevos ministros, o leo esto. Entonces yo creo que leo esto y le agrego algunas cosas. ¿Qué tips? ¿Qué se les ocurre? Entonces por ahí le dijo, el tema del SNP. Ok, métele el tema del SNP, ¿no? Métele seguro, o sea, promete algunas cosas, ¿no? Pero todo lo que son las cifras, ese balance de... Pero yo creo que tienes razón en el sentido de que efectivamente el grueso del discurso no han tenido tiempo o sea, que en realidad se parecía mucho, lo decía David. El discurso presidencial se prepara con 15 días de anticipación en todas las entidades públicas. Pero te cuento, lo que decía David es que se parecía mucho al discurso que dio el ministro Castillo en el CADE en diciembre, que era, oye, ¿qué cosa se va a pasar en el gobierno en los próximos años y los compromisos, qué es lo que estaban haciendo, etcétera? Y en ese sentido parecía pues un informe efectivamente burocrático, bien hecho y tal, pero parecía más un informe de gestión o de plan o planeamiento, digamos, ¿no? Pero yo en lo que discrepo de lo que tú estás diciendo es que si tú miras las primeras 2 páginas, o que no sé cuántas, o sea, no sé si están, 40 son las páginas. Sí, pero o sea, cuando arranca, es decir, cambia todo el espíritu del gabinete Valdés, que en realidad cambia su propio espíritu, o sea, se encuentra con el Humala de la transformación, en el sentido, se encuentra con el agua, ¿no? Y dice, oye, de alguna forma es una manera de hacer autocrítica y plantea decir una nueva relación para el desarrollo de la minería, que es algo que también lo dijo cuando empezó, anunció el resultado de los... ¿cómo se llaman? Los supervisores del proyecto de Conga, ¿no? Los peritaje, el famoso peritaje, ¿no? En este incluso dice, vamos a poner el tema del agua en la Constitución, ¿no? Entonces yo sí creo que detrás de ese discurso y hay como un poco de diálogo hacia dónde queremos ir, pero el grueso y luego le engramparon salpicados, claro. O sea, esas cosas están como que salpicadas en el discurso, esa, la del SNP, y algunos otros mensajitos hacia las provincias, ¿no? Hacia los líderes regionales, ¿no? Justamente, o sea, la visión puede estar bastante buena, puede ser muy coherente,
Pero para que todo eso ocurra en la realidad debes plantear lo que mencionaba hace un rato, cómo lo vas a financiar, en qué plazos, Sí. el cómo, ¿no? El cómo y además lo otro es que se note un poco de prioridad, es decir, oye, queremos conseguir, estrategia. claro, un poco de estrategia y los 4 o 5 elementos para conseguir esos objetivos y luego dejar todo el tema de los detalles a la presentación del primer ministro, que va a ser en las próximas semanas. Que para eso ¿no? es. Que para eso es y va a estar siendo discutida en el Parlamento y tal. Y así nos ahorramos por lo menos la mitad del discurso, ¿no? Por no decir más, ¿no es Claro. cierto? Entonces yo creo que es... Ahora, en general, en el tema económico, ¿qué les parece el asunto de la reforma del SNIP? ¿Era una traba importante o no? Bueno, en la práctica sí lo ha sido y la manera más directa de medirlo es los tiempos que toma a que los proyectos que pasan por el SNIP se conviertan en la realidad. Los tiempos han sido históricamente bastante extensos, ¿no? Los procedimientos, entonces eso, como lo ven ustedes, pero sí debería, por lo menos la intención está en... Porque además en algunos proyectos, sobre todo en proyectos de telecomunicaciones, hacía que un proyecto que se demora 3 años o 4 años en ser aprobado, finalmente convocado a licitación, pierde vigencia. En telecomunicaciones Especialmente, ¿no es cierto? O sea, Con lo desde el rápido ancho que de avanza. banda que plantean, o las soluciones que plantean, ya llegaron las celulares, ya no, o sea, ya no son puntos críticos. Y, Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? O sea, de hecho, el presidente hoy día, dando un discurso, ha dicho que el Estado no puede ser un panzón, ¿no? Así, el Estado no puede ser un panzón que le da miedo subir a la altura y le asoroche pasar hacia discutiendo con su amigo. Sí, pero creo que también hace un poco una reflexión sobre el tema de algunos procedimientos que hacen que el Estado demore mucho en tomar decisiones y que además viendo desde el punto de vista del funcionario público que también le dan una responsabilidad de decisión al funcionario público que después va a ser perseguido por cualquier decisión Si no cumple con el procedimiento. Claro, que por cualquier decisión que tome. Entonces eso genera pues efectivamente que el sector público tenga en automático un sistema que evita que se tomen decisiones y si no hacemos nada mejor porque perverso. es un sistema perverso. Intrínsecamente ¿no? perverso, sí. Entonces, pero al mismo tiempo el SNIP era, digamos, en su esencia Necesitaba el era- monumento al choclo, ¿no? claro, es evitar el monumento al choclo, es evitar es evitar que se use el dinero en cosas innecesarias. Pero ahora la contracrítica a eso es que efectivamente el monumento al choclo igual se hace. No, igual se hace, pero Igual se hace con SNIP. pero además son y con proyecto aprobado. No, Sí, sí. pero digamos, es que existen monumentos al choclo reales. Ahora, ¿qué es lo importante? Que para mí son 2 cosas fundamentales en el cambio del SNIP. Por un lado está el tema de descentralizarlo, con lo cual implica llevarle recursos de capacidad técnica a las regiones. Y por otro lado está incorporar, antes solo se podía gastar en infraestructura, prácticamente, o sea, en inversiones en infraestructura. Ahora va a permitir en los propios, gastarse en los propios estudios, en recursos humanos y en gasto, pero en un determinado tipo de gasto, lo que permite hacer proyectos, o sea, proyectos más sólidos, ¿no? Incluso evaluar de una manera más consistente los proyectos. A mí me parece que es audacia y me parece importante. Los riesgos son que se hagan algunas cosas innecesarias, pero sí con la cantidad de plata que están acumuladas por el canon y tal, que no pueden ejecutarse, termina siendo un elemento, o sea, una traba al desarrollo, ¿no? Completamente. Sí. Entonces, Siempre y estamos de cuando, acuerdo. digamos, el costo de personal, el gasto en personal del estudio Tiene que haber- no sea mayor a la inversión que se No, vaya a no, hacer. tiene que haber Ah, elementos de ratios y de supervisión. criterios de razonabilidad. Claro, pero en las que, o sea, es cambiar un poquito la lógica, o sea, la lógica de austeridad de un Estado que está siempre en el borde, digamos, de no llegar al equilibrio fiscal, a un Estado que está en crecimiento y digamos, En inacción total, o sea, Sí, claro. No se avanza, no se hace nada. claro, lo que se critica a nosotros, tú has gastado solamente el 20% del presupuesto, y yo gasté el 30%, ¿no? Yo llegué así, no, o sea, ¿me entiendes? Es decir, y se sigue acumulando Y la dinero. población sigue ¿no? mirando y dice, ok, la reserva internacional neta va a subir a cuántas Claro. reservas tenemos y aquí seguimos igual. Claro. Bueno, y uno de los puntos fundamentales para todo este plan, y Humala lo señala en varias oportunidades, aunque no desarrolla, es el tema de telecomunicaciones. ¿Qué impresión te dio en general cómo tocó al sector dentro del discurso? Mira, la verdad es que sí, nosotros nos sentimos algo inquietos porque lo mejor que ha podido ocurrir en las telecomunicaciones en el primer año de la gestión es algo que no dijo. Y es la aprobación hace un mes o algo más de la ley de promoción de la banda ancha. ¿Qué queremos decir? En las 40 páginas que tiene el discurso, no hemos contado las palabras, pero es un discurso, como todos sabemos, bastante amplio.
La alusión a banda ancha o internet en todo el documento de las 40 páginas ocurre apenas 4 veces. Entonces, solamente 4 veces se cita el término banda ancha una vez e internet 3 veces. Entonces, eso es un número muy simple, pero que te da una idea de cuál es la importancia que puede tener el sector en la gestión actual. Cuando decimos que lo mejor que ha ocurrido es algo que no mencionó y aludimos a la ley de promoción de la banda ancha, esta ley, a nuestro modo de ver, es una pena que no haya sido citada por el presidente, es bastante buena porque rompe el paradigma sobre de qué se trata la banda ancha. Es decir, habla de la conectividad, que es de lo que siempre hemos hablado, pero le suma el gran mundo de los contenidos. Esto ya lo hemos comentado antes. Y específicamente en ambos temas, en la conectividad, menciona un hito que va a ser fundamental en el desarrollo futuro, que es la red dorsal. Y del lado de contenidos habla también de algo que en el país es nuevo, que es el gobierno electrónico. Pero a eso yo le sumaría, en el tema de los contenidos que tiene que ver también con la red, es el tema de la red neutral. O sea, de la neutralidad de la red. Si habla, Sí, en algún claro. momento habla de gobierno electrónico, habla de tener oficinas interconectadas. Simplificación de trámites, sí. Simplificación de trámites. Sí lo alude. Y menciona un conjunto de metas que son metas ya, bueno, que conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? El tema de la inscripción de las pymes, el tema de los trámites. Es correcto, pero justamente estos aspectos positivos que les menciono, que es la parte, digamos, rescatable del año y que no han sido tan destacadas en el discurso, tienen como contrapeso aspectos que nos inquietan en el camino, porque en la red dorsal, por ejemplo, no existe claridad en el Estado peruano, en los actores del Estado peruano vinculados al mundo de las TIC. No hay claridad respecto a si el operador neutro va a ser neutro o no va a ser neutro. Es decir, si el operador dominante va a poder ser candidato como para el concurso operador neutro o no. Porque si citamos a los 4 actores del Estado peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OCIPTEL, ONGI, que es la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, e incluso el Congreso, que tiene una Comisión de Transportes y Comunicaciones, de estos 4 actores, 2 creen que el operador dominante no debe participar y 2 creen que sí debe participar. ¿Quiénes son? Los que piensan que no debe participar, que la ley dice, que la ley es muy clara en decir que no puede participar, son el Congreso, la Comisión de Transportes y Comunicaciones y ONGI. Y los que creen que sí puede participar, es más, que no se le puede prohibir, son, hasta el momento, tal como se han pronunciado públicamente, OCIPTEL y el Ministerio. Pero ahí lo que Entonces, lo que se estaría planteando, es lo que conversamos en programas anteriores, es que sería a través de una razón social nueva, con una contabilidad independiente sí, y todo, ¿no? con todo eso, pero digamos, el espíritu de la norma es que el operador neutro sea neutro, no que sea neutro disfrazado. Claro. Entendía de parte de OCIPTEL en una entrevista que hicimos la semana pasada que la idea es que de preferencia sea neutro, pero si no puede ser neutro, entonces tendría que ser un operador con contabilidad separada. Con lo cual regresamos a lo de siempre, que las Claro. autoridades creen que nadie en el mundo quiere invertir en el Perú, solo el operador dominante, y por lo tanto no queda otra que... Además, un operador Pero eso no es dominante, así. como el caso de Telefónica, que está con restricciones de inversión fuertes, ¿no es cierto? Entonces, Completamente. o sea, ¿me entiendes? A nivel global. Entonces, mucho mejor es traer un tercer operador grande que opere esta red, ¿no es cierto? Y que además sea una verdadera amenaza para que las condiciones que se den en los tramos donde hay subsidiariedad sean tramos, opciones competitivas, ¿no? Que permitan que todos los nodos de las provincias, como está mencionado en el plan de banda ancha, sean nodos de una red efectivamente neutral, ¿no? Sí, pero resulta que Telefónica tiene a nivel global dificultades para su crecimiento, porque financieramente se ha fragilizado por las condiciones de Europa, pero resulta que Perú junto con Chile son ahora mercados medio las joyas de Telefónica, bueno, junto con Brasil, que siempre es un mercado grande, ¿no? Entonces, en el lado de la conectividad nos preocupa que la ley ya define el operador neutro, pero que no va a quedar claro si va a ser neutro de verdad o neutro disfrazado. Y por el lado del gobierno electrónico nos preocupa que está muy bien el desafío que se plantea ONGI, que tenga un rol mucho más grande de lo que nunca ha tenido. De hecho, todo el Estado peruano debe implementar, primero diseñar y luego implementar planes de gobierno electrónico que sean vinculantes respecto de las políticas del Plan Nacional de Gobierno Electrónico que ONGI, de acuerdo con la ley, tiene que tener listo en los próximos meses. Pero eso implica que este plan estratégico de gobierno electrónico sea absolutamente articulado con todos los actores del Estado peruano, tanto el gobierno nacional como gobiernos regionales, provinciales e incluso con el tiempo distritales. Eso cuesta mucho tiempo, mucho recurso humano, mucha plata. ONGI tiene hoy día 20 personas. Con eso no puedes hacerlo.
Entonces, sí requiere un respaldo, digamos, político para que pueda tener las herramientas para ejecutar el plan que la ley le ha encargado. En buena cuenta, con este tema de la red dorsal, que debe ser neutra o no, y el gobierno electrónico, lo que sentimos es que hace falta en el país un compromiso político del más alto nivel para estar convencidos del rol que tiene el TIC en el desarrollo, la inclusión digital, que es como se llama en el sector, pero la inclusión social, que es el objetivo supremo de este gobierno. Ahora, tienen otras partes que no son directamente, tiene que ver con telecomunicaciones, pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo y con los retos que estás haciendo. O sea, sí siento que luego menciona transversalmente, o sea, está en salud y habla de internet, está en educación y habla de internet, que tiene que ver con justamente esta lógica de es un internet que en realidad es una herramienta para potenciar el brazo del Estado, ¿no? Es decir, vamos a llegar a tantas escuelas en tantos distritos, vamos a usar la salud para tal cosa. Y que no es internet en sí. Sí, claro, y también en seguridad, me parece que también lo menciona, etcétera. Ahora, lo que me parece súper importante es que también en otra parte habla sobre la reforma del Estado, es decir, que siempre hablan todos los gobiernos, pero si efectivamente, digamos, este gobierno, y aprovechando, digamos, la red dorsal, ¿te acuerdas como hablábamos en esta reunión de ILAC, ¿no? En DIRSI, cuando estuvimos juntos preparando esta exposición? Es decir, él termina teniendo como la palanca de infraestructura a través de las cuales puede hacer puede que la reforma no se quede solamente en el aire, sino puedan efectivamente tener la voluntad política para poder llegar el Estado a las provincias, para poder ser más competitivo y hacer una carrera pública. O sea, es como que las condiciones están dadas para que con voluntad política y teniendo un norte claro, se haga una cosa bastante consistente, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Este gobierno es muy explícito en estar orientado a la inclusión social, al desarrollo de los sectores menos favorecidos del país. Los peruanos somos 30 millones, de los cuales 21 somos urbanos y 9 son rurales, 30%, 25, entre 25 y 30%. Entonces, en 2 de las 4 oportunidades en que alude banda ancha internet en el discurso, en 2 de ellas hay digamos, una falta de claridad. Porque en una de las oportunidades menciona que al 2016 van a llegar a las 195 capitales de provincia del Perú. Y en otro párrafo dice que al 2016, o sea, al mismo tiempo, va a llegar a todos los distritos del Perú. Y no es lo mismo. Telefonía, celular e internet. Así es, banda ancha sobre todo, sí. Y no es lo mismo, llegar a las capitales de provincia y llegar a los distritos son cosas distintas. Sí. Son 195 provincias versus cerca de 2.000 distritos. Es. No es lo mismo. Entonces, exactamente de qué estamos hablando, por un lado. Y por otro lado, la red dorsal, específicamente a lo que apunta es precisamente a las 195 capitales de provincia y no a los cerca de... Yo lo que creo, y me atrevo a dar una resolución, a mí me llama Javier Torres, dice que soy un humanista, entonces me permito reinterpretar, tengo que reinterpretar. Hay un momento en el que dice, está hablando de la población rural, ¿no es cierto? Entonces dice, el programa Hábitat Rural, que para fines del 2011 habrá beneficiado a 156 familias, el programa de electrificación rural y el Fondo de Inversiones Telecomunicaciones, tiene previsto el fondo haber llegado a todos los distritos aislados del país con telefonía y servicio de internet. Esto implica que todos los distritos, digamos, que no están ya cubiertos, que son parte de eso rural, van a llegar no con la fibra óptica, ni mucho menos, sino con satélite, con un servicio y con todos los fondos, con toda la tecnología. Y en el otro lado están hablando de la red dorsal, que está diciendo, hoy va a haber fibra óptica en las capitales de provincia, que efectivamente no es lo mismo lo que está diciendo aquí que está diciendo lo otro, pero tiene sentido. Es decir, sí tiene sentido, pero la temporalidad es distinta, porque para que tú llegues a todos los distritos, tienes que antes haber tenido la red dorsal. No necesariamente, porque acuérdate que ya se ha invertido. A lo mejor está pensando llegar acá con los fondos tipos satelitales, todos los distritos alejados, etcétera. Sí, pero tienes un porcentaje cuyo número no tengo ahora de distritos que requieren que se haya llegado previo. Tienen el punto, pero no tienen el servicio. Sí, de repente, efectivamente, viendo más finos, podría ser que se le quede un porcentaje de distritos fuera, ¿no? Y hay un concepto adicional que justamente cuando menciona los cerca de 2.000 distritos del país, lo relaciona por supuesto a FITEL, y en la terminología FITEL, en la gestión de FITEL, el término utilizado no es distrito, sino localidad. Ahora, ¿no? Y eso puede ser la atención a un tema, y es que a lo mejor pues ha querido diferenciarse de Alan García. Alan García en sus discursos decía, ahora hay 90% de celulares, no sé cuántos millones de celulares en el Perú, ¿cierto? Y así, le ponía así. Pues, ahora tenemos toda su negociación con los grandes operadores era esa. Y claro, y más bien Humala no mencionaba los celulares. Para nada. Ha querido distanciarse de ese discurso, de un discurso de acá está la tecnología, úsala,
y pasarla por un discurso más de esa tecnología la voy a usar en salud, la voy a usar en educación, la voy a usar en integrar los servicios del Estado. A lo mejor es una manera... Y ha puesto énfasis también en el tema de reforma del Estado, Sí, ¿no? volver Dentro de ese humanista. discurso, claro, dentro de ese discurso largo, ¿no? Otro punto que quería mencionarles es el rol de Carlos Paredes, ¿no? Carlos Paredes, ministro de Transporte, era una de los 4, digamos, ministros voceados como potenciales primeros ministros, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, y comparemos la gestión de Carlos Paredes y el reto que tendría, o lo que tendría esta cartera, con lo que se está haciendo en Colombia. Es decir, que ha sido considerado, ¿no?, el Ministerio de Telecomunicaciones más agresivo, más... Y la mejor La política. mejor política. Si comparamos, digamos, lo que se está haciendo en el Perú, el plan de banda ancha, que además articula varios elementos, como hemos dicho, parte de reforma del Estado, desarrollo de banda ancha, neutralidad de red, contenidos, etcétera, comparado con el tema de políticas que se ha hecho en Colombia con relación a las TIC, ¿cuáles son los elementos de coincidencia y dónde está la diferencia? Mira, existen muchos aspectos que uno podría comparar, pero diría que al final todo se resume en un concepto que algo mencionaba hace un momento. Los profesionales que dirigen estas autoridades del Estado peruano vinculadas a telecomunicaciones son del más alto perfil. Todos nos da tranquilidad: Raúl Pérez Reyes en el viceministerio, FITEL conducido por Luis Montes, ONGI por Ronald Barrientos, y desde hace muy poco Gonzalo Ruiz como presidente de OSICTEL, todos profesionales reconocidos en su campo. Entonces es un contexto a nivel de profesionalismo, solvencia profesional, bastante propicio para que las cosas vayan caminando bien. Sin embargo, y ahí viene la diferencia con Colombia, ya compromiso político. Lo que decimos es que tanto el ministro de Telecomunicaciones, o MINTIC en este caso en Colombia, es uno de los 2 ministros más importantes, junto con el ministro de Vivienda, que por motivos políticos es importante también, ¿no? Es uno de los ministros más importantes. Y cuando existen hitos de cualquier naturaleza, por ejemplo, una subasta de bandas de 4G en Colombia, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene un involucramiento muy directo. Entonces, porque yo me imagino, porque además le da réditos políticos, ha encontrado una fórmula a través del desarrollo de la banda ancha en las que genera... es que todo se resume en un eslogan. O sea, el presidente de la República dice que las TIC son la herramienta más potente de desarrollo social. Dice, la forma en que vamos a eliminar la pobreza en Colombia, lo dice el presidente de la República, es usando al máximo las TIC. Entonces nosotros compartimos esa idea. Entonces sería genial, más aún en un gobierno que apunta a la inclusión social, sacarle el jugo a la banda ancha para que de manera muy efectiva, no tan cara y en un tiempo muy eficaz, pueda ser la herramienta para reducir la pobreza y en fin otros indicadores de desarrollo Ahora, social. las condiciones de la red y digamos de rurales y de falta de inclusión en Colombia, ¿se parecen mucho a las peruanas o tienen condiciones distintas? Las condiciones de, perdón, A lo que quiere decir, la zona altoandina peruana, o sea, las montañas allá son mucho más bajas. son mucho más bajas. Perú junto con Brasil son los mercados países con geografías más complejas. Más complejas, ¿no? Pero Colombia no deja de tener lo suyo porque el principal factor que motiva la complejidad es la cordillera de los Andes. Y Colombia sí tiene de eso una buena parte, ¿no? Menos complejo que Perú, pero también. De modo tal que por esa parte no habría un factor que explique que en Perú avancemos menos. Ahora, Carlos Paredes va a tener que enfrentar en los próximos días el anuncio de la decisión de la renovación de la... Que es otro tema que, por ejemplo, ya venimos, mientras que en Colombia están pensando en 4G, o sea, alta velocidad para toda la población, aquí estamos con la renovación hace un año. No, y detrás de eso no hay una discusión pública, o sea, detrás de la renovación hay varios temas que se ocultan, ¿no? En primer lugar es, oye, efectivamente, ¿por qué es lo que está negociando? En segundo lugar, en realidad es algo que trasciende al contrato de Telefónica, que es qué tipo, o sea, qué queremos hacer con el espectro, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo como sociedad queremos distribuir este espectro para que sea más eficiente y más competitivo y más inclusivo? ¿No es cierto? Así es, y justamente algo también que no se dijo en el discurso presidencial en Perú y que ojalá pueda tener más importancia es precisamente respecto del espectro, dado el horizonte para desarrollar 4G y no atrasarnos más porque ya Chile ha adjudicado ayer, Así es. sí, Colombia dentro de pocas semanas, Brasil hace 2 semanas, entonces quienes nos rodean ya están absolutamente comprometidos ejecutando en la vida real 4G. Perú ni siquiera, para la banda más importante 4G, que es la 700, no existe ni siquiera una canalización ordenada, o sea, esto de separar las bandas de manera ordenada para que puedan competir 3 operadores, y la banda 2,5 es un absoluto desorden, etcétera. La subasta de 900 MHz que estaba programada hace un año
y que se postergó por el cambio de gobierno, se fue dilatando, se anunció que el 24 de julio iba a ser otorgada y ahora está postergada hasta agosto 16. Entonces, el espectro es un término, puede sonar muy ingenieril, muy técnico, pero la incidencia que tiene sobre el ciudadano de a pie es altísima. No, claro, entonces sí, lo tiene cuando está escuchando su radio, ¿no? Para Eso empezar, va a empezar. para empezar. Sí, yo creo que todas esas decisiones, un poco ya pensando en el manejo político de Paredes, que no es un novato en temas de hecho acompaña a Humala desde Arequipa como un No, esos son los hombres como un operador político de confianza, ¿no? Y claro que Entonces, sí. es un hombre político que sabe bastante. Yo creo que esas decisiones no han sido postergadas de junio para agosto por simple casualidad. Yo creo que en un momento de turbulencia del gabinete anterior, Paredes ha decidido postergar esas decisiones. ¿Qué negociaciones? ¿Para qué levantarlo mucho en un momento como el discurso De te acuerdo. refieres? Claro, y todavía no levantaron el discurso, Claro. ¿no? Sino esperar al siguiente, a la No, presentación y además, del gabinete. y a mí es algo curioso, ¿no? Porque no tengo ninguna prueba ni nada parecido, pero a mí es como que mirando cómo ha estado negociando este gobierno el tema de camisetas, ¿no? En el tema de camisetas está saltando, ¿no? El asunto de la reexportación de Perú Petro denunció, pues, ¿no? El presidente Perú Petro la semana pasada de que efectivamente algo que se habían 10 embarques que se habían reexportado desde Estados Unidos el gas hacia otros mercados más valiosos y según el contrato de concesión de Habían llegado a puerto, camisetas, o no habían ni siquiera llegado a puerto. claro, en realidad se pagaba regalías sobre el destino final al consumidor en el cual se pagaba. El mercado del gas no es como el mercado del petróleo, que es un commodity global. Hay varios mercados, un mercado con precios muy disímiles. Entonces en Asia se paga 100, en otro lado se paga 25. Entonces es distinto que te paguen regalías sobre 25 que sobre 100. Y el operador tiene la libertad de ir a los mercados por cualquier razón que desee. Pero sobre el destino Y final, arbitra. y a partir de ahí, sobre el destino final, le paga las regalías que le corresponden al Estado. Entonces, si tú te vas a un destino caro y dices que te ha quedado el destino barato, estás haciendo fraude. Y eso sería causal incluso de anular la concesión. Eso que ya se sabe desde hace algunos meses, termina denunciando a Ochoa y termina renunciando. Inmediatamente al día siguiente su reemplazo. Y en medio de esto es 2 como días que después su reemplazo renunció también. Claro, lo que se especula es que parte de esa, digamos, esa falta que tenía el Consejo de Camisetas era el elemento con el cual el gobierno habría estado negociando para todo el tema del lote 88 y el uso de no exportación que se estaría destinando y todo este tema de la nacionalización del lote 88 para el sur, etc. Entonces, a mí es como que es un estilo que tú dices, bueno, el contrato, qué cosas pasemos para, a su vez, qué cosas negociamos con Telefónica en ese sentido. Yo, como lo hemos conversado varias veces, en el tema de este contrato debiera haber sido público toda la negociación para poder, porque está en juego políticas públicas, ¿no? Y más aún cuando de las declaraciones públicas de las últimas semanas lo que menciona es, aún estamos definiendo si es que le vamos a renovar o no. O sea, que es el nivel muy básico. O sea, ya es diferente que una vez que definido que sí, ya tú digas los montos, exactamente en qué términos, ¿no? Pero regresar al punto inicial, que es, no sabemos si es que vamos a renovarle o no y lo abrimos. Puede ser una postura pública, digamos, para forzar, para poner la mesa plana con el negociador. También. Sí, pues, pero Ya no nos quedan muchos minutos porque yo les propongo es invitemos así secuencialmente, primero invitemos a Ronald Barrientos de Longeira un día, después invitamos a la gente de Fitel, a la gente de Ocitel y así vamos discutiendo todos estos temas a lo largo de las Otros próximas operadores semanas, también, ¿no? otros operadores para ver cómo estamos sería viendo, muy bueno claro. para tener la pintura completa de los actores en el mercado. Perfecto. Bueno, les prometemos, ya les estaremos anunciando cómo van nuestras invitaciones y a quiénes tenemos primero. Bueno, sin eso nos volvemos con esta hora Fernando Vivas. Con Fernando Vivas en un par de minutos. Chao. Gracias.